Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí la escucho. Bueno, yo sí. bueno. Sí, sí, Sí se escucha. sí la escuchamos, doctora. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí. Buenas Buenas tardes, tardes, doctora, escucho. sí. Fuerte y claro, doctora. Bueno, ya tenemos en pantalla la presentación. Ahora me gustaría que cada uno de ustedes se presente brevemente para que yo los pueda conocer un poquito. Creo que algunos de ustedes ya estuvieron en el curso pasado, en el de investigación educativa, pero de todos modos, bueno, vamos a presentarnos brevemente, a platicar un poquito cuáles son sus estudios de licenciatura, de maestría, por qué decidieron estudiar un doctorado y creo que nada más. Si son tan amables, el que guste comenzar. ¿Yo puedo iniciar, doctora? Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María del Carmen Cortés Santos, para servirles. Soy licenciada en Administración de Empresas, egresada del Instituto Tecnológico de Minatitlán. Tengo una maestría en Educación y me interesa estudiar doctorado en Administración porque pues como estoy en el área de económico administrativo, pues quiero seguirme preparando y capacitando para poderle proporcionar a mis alumnos pues un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti. Ok, ¿quién quiere continuar? ¿Puedo iniciar? A continuar, Sí. perdón, Fernando Sí. Santiago Melgar. Soy médico veterinario zootecnista. Tengo Uy, una qué maestría. bonito. Me encantan los animales. Muy bien, muy bien. Tengo una maestría en administración. Ah, Y el doctorado es porque en la facultad en donde laboro, la Universidad Autónoma de Chiapas, se tiene que tratar el capacitar a los jóvenes estudiantes para la creación de empresas de tipo agropecuario, que es un campo muy diverso y muy amplio, y para poderlos orientar de mejor manera. Esa es mi intención, el porqué del doctorado. A sus órdenes. perfecto, Fernando, muchas gracias. Igualmente, bienvenido. Y tienes toda la razón, si estás hablando de agricultura, pues es el futuro de la humanidad, ¿no? Ahorita mucha gente todavía muere de hambre, estamos terminando con los suelos, con los bosques, el agua ya es un problema. Vemos en Monterrey lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Que están racionados con el agua, no tienen agua. Y pues ese es un ejemplo para todos nosotros, ¿no? Para que hagamos algo. Sí, Sí, muy importante. Eso va a presionar muchísimo la actividad productiva. Ante la escasez del agua tenemos que ser muy eficientes en nuestros procesos productivos para producir 1 kilo de carne, 1 litro de leche. Debemos ya desde hace muchos años, debimos haber planificado el no utilizar y no gastar tanta agua para poder llegar a producir eso, ¿no? Entonces sí, ya en la zona norte del país se está convirtiendo en un verdadero problema y ya en el aspecto social ya está empujando para que se resuelva, pero no va a ser tan fácil resolverlo por la disposición que hay en la zona norte, sobre todo de la utilización del agua. Son muy eficientes en la utilización por la misma, entrecomillada, escasez que pudieran tener, pero aquí en el trópico, sur-sureste de México, incluido Veracruz, Tabasco, Chiapas y la península, podemos tener suficiente capacidad de agua. Por ejemplo, Chiapas tiene el 30% del agua dulce que corre por el país, pasa aquí por Chiapas, pero desafortunadamente el aspecto tecnológico
nos impide aprovecharlo de manera eficiente. Son incongruencias, pero así nos toca vivir, doctora. Exactamente, y todo esto pues tenemos que ser capaces de resolverlo o proponer soluciones como doctores. Exactamente, eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. ¿Quién quiere continuar? ¿Puedo tomar la palabra, maestra? Hilda, claro que sí. Sí. Adelante. Okay. Gracias. Me presento. Mi nombre es Laura López Hernández. Tengo la carrera de Ingeniería Mecatrónica, egresada de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la maestría en Tecnologías de la Información de la UNIT, Universidad Interamericana para el Desarrollo, en Campus Coatzacoalcos, y actualmente por así estoy estudiando el doctorado en Administración, porque pues soy docente en el área de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, y quisiera reforzar esa parte para la aplicación de los proyectos integradores a los muchachos de la carrera de ingeniería y tener ahora sí una mejor preparación y así apoyarlos, no solamente en el área técnica, sino también en el área administrativa en cuestión de costos, presupuestos y así. Claro que sí, Gracias. muy bien. Entonces, bienvenida Hilda también, mucho gusto. Entonces está María del Carmen, Fernando e Hilda, todos están en el Tecnológico de Coatzacoalcos. Sí, doctora. Perfecto, muy En el bien. ITESCO. ¿En No, cuál? Fernando creo que no está, no, Fernando no está en el ITESCO, nada más sería Hilda y una servidora. Ah, perfecto, muy bien. La maestra Gaby, que apenas se va a presentar. Maestra Gaby y la maestra Susana, hay varios aquí que somos de... La maestra Condado también, no sé si Creo que todos los de administración, o la mayoría, ¿no? Sí, Fernando algunos está en Chiapas, la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas. ¡Ay, desde Chiapas, qué bien! Isotecnia, desde ahí estamos saludándolos y compartiendo y aprendiendo de ustedes. También precioso estado Chiapas. Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir de Veracruz? Yo soy de allá. Solo Veracruz es bello. Bueno, ok. ¿Quién continúa? No se peleen. A ver, Gaby, Reina, Alejandra. Alejandra, adelante. Ok, bueno, yo soy Alejandra, creo que a la mayoría ya los conozco del curso pasado y me conocen. Igual creo que soy la única que no es docente frente a grupo, o soy de las pocas. Yo estudié administración en la UB, en el campus de Jalapa. Tengo una maestría en administración con área terminal en recursos humanos, también en el IESCA, que es el Instituto de Investigaciones de la UB. Y estoy cursando este doctorado porque quiero generarme mejores competencias laborales. Muy bien, muy importante. Excelente, todo el mundo quiere mejorar. Esa es la actitud. Gracias, Alejandra, bienvenida. ¿Tú Buenas también tardes, estás en doctora. doctorado en administración? Sí, yo estoy en el doctorado en administración. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Quién sigue? Gaby, Reina, maestro Sergio. ¿Quién dijo yo? Yo, doctora. Adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora. Es un gusto estar aquí el día de hoy. Bueno, mi nombre es María del Carmen Condado Zárate. Soy de perfil profesional, contador público y auditor, egresada de la Universidad Veracruzana. Cursé la maestría en administración en el área de finanzas del IESCA. Había una extensión de Jalapa que venía a Coatzacoalcos y estudié en el IESCA mi maestría. Y bueno, actualmente estoy trabajando en el Tecnológico de Coatzacoalcos también, igual que mis compañeras. Y bueno, ¿por qué estoy en el doctorado? Bueno, pues al igual que todos quiero prepararme, quiero crecer profesionalmente, personalmente, y quiero aprender a hacer investigación, quiero aprender a escribir artículos, quiero aprender, tengo mucho interés en esa parte, sí, en adquirir esa
esa competencia y bueno, pues obviamente que todo el conocimiento, pues aportarlo a nuestros alumnos del tecnológico y bueno, a la comunidad en general. Gracias. Muy bien, muchas gracias, bienvenida. Okay. ¿Quién continúa? Pues, ¿puedo, maestra? Adelante. Sí, buenas tardes, maestra, compañeros. Mi nombre es Gabriela Jiménez Arteaga. Soy licenciada en Contaduría y tengo una maestría en Administración de Negocios. De igual manera, soy compañera de aquí de varios de mis compañeros del Tecnológico de Coatzacoalcos. Y bueno, elegí estudiar un doctorado porque una de las funciones sustantivas de los académicos actualmente de nivel superior es precisamente que tiene que incursionar en la investigación para dar propuestas y soluciones a tantas problemáticas que tiene la comunidad y que tiene el país, de distintos tipos, tanto sociales, ambientales, económicas, y bueno, aprender cómo investigar. Eso es bien importante, claro que sí. Muy bien, Gaby, pues mucho gusto, bienvenida también. Gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Sergio, otra vez. Saludos, gusto en saludarla. Y pues Igualmente. Mi nombre es Sergio Jiménez Arteaga. Tengo compañeros en el ITESCO, pero no laboro en el ITESCO. Egresé de la carrera de licenciatura en Pedagogía de la Universidad Veracruzana. Tengo maestría en Educación por parte del IEU y actualmente laboro en el subsistema de telebachillerato de Veracruz y en secundarias generales. Y estudio este doctorado para desarrollo profesional y formación personal y pues una mejor oportunidad de laboral. Exactamente. Muy bien, Sergio. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente. Gracias. Okay. Nuevamente porque ya nos conocíamos. No crean que repiten materia. Okay. Bien, Susana o Reina. ¿Qué pasa la compañera Reina? ¿Sí? Susana o Reina. Bueno, buenas tardes, doctora. Mi nombre es Susana César. Tengo una... No se te escucha muy bien, Susana. Tengo una maestría. ¿Sí me escucha, doctora? Se escucha mucho ruido. Ok. Vuelvo a empezar otra vez, doctora. Mi nombre es Susana César del Gallego. Tengo una licenciatura en Administración por parte del Tecnológico de Tlaxcala. Tengo una maestría en Ciencias Administrativas por la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos. Y actualmente pues me encuentro estudiando el doctorado por diversos motivos, por crecimiento personal, también porque estoy dispuesta a aprender nuevas estrategias, nuevas herramientas para desempeñarme como mejor docente. También lo hago, doctora, porque quiero ser un ejemplo para mis hijos, para que ellos vean que tienen una mamá que se esfuerza por ser mejor persona y mejor profesionista. Y también por alcanzar mejores condiciones laborales. Para mí es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Saludos, compañeros. Igualmente, Susana, muy bien. Te felicito y bienvenida. Muy bien. Reina, creo que es la que falta. Sí. Buenas tardes a todos. Doctora, mi nombre es Reina Milagros Hernández Hernández. Estudié la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Tengo una maestría en Tecnología Educativa por la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey y actualmente estoy laborando como directora en la Telesecundaria Jaime Torres Bodet en la ciudad de Jalapa. Pues la intención de
estudiar el doctorado es para mejorar mi experiencia y mis habilidades como investigadora, para dar una mejor atención a los alumnos que tengo en mi comunidad educativa y orientar a los compañeros maestros que pues dan esa atención a los alumnos. Gracias. Muy bien, Reina, muchas gracias. Bienvenida nuevamente. También ella estuvo en otra materia, así que bienvenida. Ok, veo aquí 15 personas conectadas. Se han presentado 9. No veo en pantalla a las demás. ¿Hay más personas? ¿O nada más? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Pues creo que ya nos conocemos. Soy Roberto Agustín Solís Toro. Oh, sí, Roberto, cómo no. Bienvenido nuevamente. Pues igualmente los compañeros, bienvenidos y pues nuevamente estamos aquí en conjunto. Pues tengo la licenciatura en Educación Primaria para el Medio Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional, la maestría de la Ingeniería Educativa y pues aquí estamos cursando lo que es el doctorado en Educación por satisfacción propia, porque me gusta, porque me motiva y principalmente porque quiero conocer en un nivel educativo pues mucho más competitivo al que estábamos acostumbrados aquí en la ciudad de Orizaba. Entonces pues voy conociendo nuevas experiencias. Actualmente soy maestro o más bien director comisionado con grupo en una escuela primaria indígena en la zona de Tequila. Yo soy oriundo de Orizaba, Veracruz. Yo Esa también, es la información que somos tengo que dar. paisanos. Ah, claro que sí, perfecto, doctora. Sí, sí, así es. Muy bien, Roberto, pues sí, bienvenido y me consta tu entusiasmo y tu pasión por la educación. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Un ¿Quién gusto. más falta? Yo, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Tuve problemas para conectarme. Ya había yo tratado de presentarme anteriormente, pero creo que no me escuchaba yo por mi micrófono. Sí, estaba fallando. Sí, Alejandra Mayo Xutlanigua. Tengo la licenciatura en Educación Primaria para el Medio Rural e Indígena, la licenciatura en Pedagogía, maestría en Ingeniería Educativa y actualmente pues estoy cursando el doctorado por el deseo de superarme profesionalmente y poder apoyar a la comunidad escolar en la que estoy laborando. Muy bien, Alejandra, muchas gracias y bienvenida también. Sí. Gracias, doctora. Gracias. Gracias a ti. ¿Quién falta? Deben faltar tres personas, 2 personas, porque veo 14 conectados. ¿Todos los que están ya se presentaron? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a... No, me voy a presentar yo. Bueno, yo soy Verónica del Carmen Sánchez Tadeo. Yo soy pedagoga. Tengo una maestría en pedagogía también. Tengo especialidad en tecnología educativa, en investigación educativa y un doctorado en desarrollo económico y sectorial estratégico. Actualmente me dedico a asesorar proyectos de investigación, sobre todo a nivel doctoral. Soy también sinodal en exámenes de grado, realizo revisiones de tesis, colaboro en varias universidades de Puebla, de la Ciudad de México, de otros estados, del Guanajuato y bueno, de diferentes. Ya ven que ahora con la virtualidad pues podemos colaborar con diferentes universidades. Estoy colaborando también con una universidad colombiana, que ha sido una experiencia muy interesante y pues a eso me dedico actualmente, ¿no? Todas mis clases son virtuales y bueno, las asesorías y incluso los exámenes de grado, ¿no? Ahorita los estamos haciendo virtuales y todo esto.
Entonces, pues estoy a sus órdenes. Por favor, les pido que cualquier duda que tengan respecto al curso, a las actividades, con toda confianza me la hagan llegar para que podamos estar en comunicación, porque algo muy importante de un proceso de enseñanza-aprendizaje es la comunicación. Si no quedarnos con dudas, preguntar si tenemos duda de algo y yo con todo gusto los voy a atender, los voy a asesorar, porque bueno, esa es mi función, ¿no? Entonces cuenten con eso, porque es una de las maneras de aprender realmente, ¿no? Yo creo en la filosofía del aprender haciendo. No me gusta ser muy teórica, para eso podemos leer los libros, pero cuando estamos en una clase, pues me gusta que sea tipo taller. Sí doy explicación y todo, pero lo más importante son las actividades que ustedes van a realizar, porque esa es la verdadera forma de aprender. ¿Sí? Si nada más te quedas con la teoría y la memorizas, entonces no vas a desarrollar habilidades, no vas a llegar a ser competente. Ahí veo que todos ustedes quieren ser competentes. Entonces, para memorizar o para aprender las cosas teóricas, pues repito, podemos leerlo en los libros, pero aquí vamos a aplicarlo, ¿sí? Vamos a tratar de desarrollar y de poner en práctica lo que vayamos aprendiendo, porque es la única manera de aprender realmente, ¿sí? Entonces, vamos comenzando. Y cualquier duda que tengan, me pueden preguntar con toda confianza. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos para allá. Gracias. Gracias Sí, a ustedes. Gracias. Bueno, como todos saben, esta materia es metodología de la investigación cualitativa. Vamos a ver en qué consiste esto, a qué se refiere. No avanza. A ver, ya. Bien. ¿Cómo podríamos definir el enfoque cualitativo? Sí, recordemos, cuando hablamos de cualitativo, no nos referimos a un método o a un diseño, no, es un enfoque, ¿sí? Y es lo primero que tenemos que definir cuando vamos a realizar un proyecto de investigación, ¿sí? Porque es muy diferente de la cuantitativa. Aunque actualmente muchos proyectos son mixtos, ¿sí? Combinan los dos enfoques. Pero hoy nos vamos a centrar en el enfoque cualitativo, ¿sí? Todos sabemos que cuando queremos aprender algo, pues observamos, tomamos información, leemos la literatura que existe, si es que hay literatura disponible, etcétera. Pero cuando nosotros hacemos una investigación de tipo cualitativo, sabemos que tratamos de explicarnos la realidad y de saber por qué las cosas son de una manera y no de otra. Entonces, una vez que podemos comprender esos fenómenos, podemos aplicar soluciones, ¿sí? Pero primero tenemos que entender, no sesgar el conocimiento, no dar nuestras opiniones, sino tratar de ser lo más objetivos posible, a pesar de estar tratando con actitudes, con patrones culturales, con creencias muchas veces, porque vamos a trabajar con las personas, ¿sí? Con el contexto, con la realidad, más que con los libros. ¿Sí? Más que con lo que ya está escrito o con lo que ya se conoce acerca de un tema, vamos a abordar problemas, situaciones, casos que nos interese conocer más para poder saber por qué son de esa manera y no de otra. Entonces, este enfoque intenta explicar los fenómenos, los hechos, los acontecimientos del mundo real, desde la perspectiva de sus propios actores, ¿sí? De las personas que están participando en ese hecho, en ese fenómeno. Por lo regular no vamos a recurrir a datos cuantitativos,
todo va a ser cualitativo. ¿Por qué? Porque vamos a tomar en cuenta las perspectivas, las opiniones, como decía hace un momento, hasta las creencias de las personas para tratar de conocer esa realidad, que cada realidad es diferente, y entonces intentar resolver los problemas posibles que existan, las necesidades, etcétera, pero desde esa perspectiva. No desde mi perspectiva como investigador, sino de acuerdo a la perspectiva de las personas que lo están viviendo. Sí, eso es muy importante, no perderlo de vista, porque muchas veces cuando nos aproximamos a un fenómeno, ya vamos prejuiciados, ¿no? Ya tenemos una idea preconcebida, ya incluso sabemos la solución, etcétera, y muchas veces eso no corresponde con la realidad de las personas. Y entonces las soluciones que aplicamos no funcionan. ¿Sí? Bueno, desde los años 60 y 70 del siglo pasado, se intentó construir definiciones de investigaciones diferentes a las matemáticas, a la estadística, ¿no? Sobre todo en ciencias sociales y en psicología. Entonces, para poder realizar una investigación cualitativa, la información que se recoge principalmente proviene de la observación. Vamos a observar a las personas en su medio ambiente natural, en su contexto. Podemos analizar discursos, podemos hacer cuestionarios que se presten a respuestas abiertas. No van a ser cuestionarios de sí o no, no van a ser cuestionarios cerrados, sino cuestionarios abiertos. Podemos estudiar historias de vida, casos, sobre todo en administración. Esta metodología se usa mucho, el método de caso. Y entonces, posteriormente, ya que tengamos esa información, vamos a tratar de interpretar los significados. ¿Sí? Y esto es muy importante porque tenemos que tener en cuenta factores como la cultura, las edades, el medio ambiente, incluso a veces la nacionalidad, etc. ¿Ah? Entonces, el método de investigación, el enfoque de investigación cualitativa no descubre, sino que va a reconstruir o a construir el conocimiento. No nos vamos a basar en una teoría, sino que nosotros podemos crear una teoría. ¿Y por qué? Porque vamos a aportar lo que nosotros observamos para que entonces se creen nuevos paradigmas, nuevas hipótesis y nuevas posibles soluciones a problemas. ¿Sí? Esa es la finalidad de un enfoque cualitativo. Bueno, ¿cuáles son algunas de sus características? El enfoque cualitativo explora los fenómenos en profundidad. No nada más nos dan números. Por ejemplo, lo que hace INEGI son datos cuantitativos. Ajá. Nosotros vamos a explorar ese mismo fenómeno tal vez, pero en profundidad. Se conducen ambientes naturales. Los significados se extraen de los datos, no nuestra interpretación, sino el significado de acuerdo a la comunidad de donde se obtuvo esa observación, esa información. Y no se fundamenta en la estadística. Esto es muy importante. ¿Sí? Bueno, el proceso, recordemos, es un proceso inductivo, no deductivo. O sea, vamos a ir de lo particular para tratar de generalizar. No siempre vamos a poder generalizar. Por eso es que algunas personas no le dan mucha importancia o no le conceden mucha validez a este enfoque. Pero hay casos en los que no se puede generalizar. ¿Sí? Y aún así es importante la información que se obtiene de los mismos. ¿Sí? Es recurrente. Analiza múltiples realidades subjetivas, porque cada uno de nosotros es diferente. Por ejemplo, en un grupo, ustedes lo saben como profesores, cada alumno es diferente,
Cada alumno va a aprender a un ritmo diferente y tienen limitaciones y alcances diferentes, ¿no? Finalidades diferentes, etcétera. A pesar de que la educación básica en nuestro país trata de uniformar a todos los niños, ¿no? A todos los estudiantes. Bueno, en todos los países se trata de hacer eso en la educación básica, pero no todos somos iguales, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación cualitativa, tenemos que tener atención en estas diferencias, en esta subjetividad, para no uniformar una respuesta, ¿sí? Y no tiene una secuencia lineal. Aquí me equivoqué, puse lineal en lugar de, es lineal, ¿sí? No es lineal, no vamos del paso A al paso B al paso C, sino que es una secuencia más bien circular. Ahorita vamos a ver por qué, les voy a mostrar un esquema. Bueno, algunos de sus aspectos positivos es que tiene una profundidad de significados, ¿sí? Cuando INEGI nos dice, por ejemplo, pues el 70% de la población en México es pobre, o están en pobreza. Eso es todo, ¿no? Tenemos nosotros que estudiar qué significa eso, qué representa para nuestro país ese número, ¿sí? Ese sería un enfoque cualitativo. Bueno, también es amplia, porque por su misma profundidad, tiene una riqueza interpretativa, porque se puede interpretar un mismo fenómeno desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas. Y también porque contextualiza el fenómeno. Sí podemos decir, pues en tal región es así el problema, ¿no? A lo mejor el mismo problema de la pobreza no es igual en el norte que en el sureste de México, como el ejemplo que poníamos hace rato del agua. Ajá. En un lugar hay escasez de agua, a pesar de que tienen la infraestructura. En el sureste tenemos agua en abundancia, pero la infraestructura no es tan buena. Entonces, es el mismo problema, el mismo objeto de investigación, pero desde diferentes perspectivas. Y entonces la problemática cambia, ¿sí? Eso es lo que hacemos en una investigación de tipo cualitativo, ¿sí? Ojalá este ejemplo nos vaya centrando más en esta perspectiva, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunas fases comunes a un proceso de investigación. Estas son comunes tanto al proceso cualitativo como al cuantitativo, ¿sí? Bueno, tenemos que llevar a cabo la observación y la evaluación de los fenómenos, ¿sí? Eso no cambia. También tenemos que establecer suposiciones o ideas como consecuencia de esa observación y de esa evaluación, ¿sí? Nosotros tenemos que sacar nuestras ideas, porque en esa vamos a avanzar nuestra investigación, ¿sí? En nuestra idea propia, en la manera que nosotros observemos ese fenómeno. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento, ¿sí? Tenemos que fundamentar esas ideas. Ustedes saben, no sé si han escuchado que hay personas que afirman que la Tierra es plana. Sí, hoy en el siglo XXI hay personas que dicen eso, ¿no? Bueno, si lo dicen, lo tienen que fundamentar, ¿sí? Si no lo fundamentan, entonces no es una verdad científica, ¿sí? Entonces, por eso una investigación científica va a aportar información válida y confiable, ¿sí? La vamos a fundamentar. No es nada más lo que yo piense o crea, sino que tengo que fundamentarle. En la cualitativa no tenemos que comprobar una hipótesis, pero sí tenemos que fundamentar aquello que afirmamos, ¿sí? Bueno. También demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Hay suposiciones que tienen un fundamento más fuerte que otras. Por ejemplo, ahorita el problema de la violencia en nuestro país, ¿cuáles serían las razones?
Nosotros si damos una idea, si decimos, pues sucede por el incremento de la pobreza o por el incremento de la impunidad, bueno, lo tenemos que fundamentar. Y ese fundamento, ¿en qué grado es confiable y válido? O integrado no lo es. Entonces, no todas las ideas van a tener el mismo fundamento. O no todas va a ser posible que nosotras las fundamentemos, ¿sí? Porque a veces no vamos a tener los recursos para realizar una investigación más amplia. Por eso cuando es una investigación individual, es conveniente que sean casos o grupos pequeños para que podamos manejarlos con nuestros recursos que son limitados. Y no tenemos unos recursos como el INEGI o etcétera, ¿no? Entonces somos individuales y tenemos que hacer investigaciones que nosotros podamos manejar, ¿sí? Para que tengan un buen resultado. También revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Sobre todo en el enfoque cualitativo sería más bien análisis, ¿sí? Porque no se trata de realizar un experimento, no podemos hacer pruebas. Entonces, más bien el análisis. Y se proponen nuevas observaciones y evaluaciones para que podamos esclarecer, modificar y fundamentar esas suposiciones, ¿sí? Entonces, recuerden, cuando nosotros concluimos una investigación, no podemos pensar que ya esa investigación fue exhaustiva, porque siempre se puede seguir investigando sobre ese mismo fenómeno y siempre se pueden descubrir cosas nuevas. Entonces, por eso, en este caso, el proceso es circular. Bueno, se proponen nuevas observaciones, nuevas evaluaciones, como decía hace un momento, para tratar de aclarar, de modificar o de fundamentar nuestras suposiciones e ideas, o incluso podamos generar otras nuevas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la violencia, si decimos, no, pues es la pobreza, podemos aportar una idea nueva. Es la impunidad, ¿no? Como las personas ven que cometen un delito y no pasa nada, pues siguen cometiendo delitos, ¿no? Y cada vez más personas. Entonces, puede haber una tercera idea, ¿no? ¿A quién de ustedes se le ocurre otra causa para el incremento de la violencia en nuestro país? La falta de educación, doctora. Correcto, muy bien. Se me ocurre otra, pero a ver ustedes, los dejo. ¿Quién más? Que los mismos padres fundamentan el machismo dentro de la familia, doctora. Exactamente, muy bien. Se me ocurría también la pérdida de valores, ¿no? Ahora vemos que a la gente pues ya no le importa respetar, no le importa eso, como antes el respeto hacia la mujer, etcétera, etcétera, se ha perdido mucho, ¿no? Entonces la falta de valores podría ser. Entonces ya tenemos varias ideas, entonces habrá que fundamentarlas, hacer una investigación para saber cuál es el factor que tiene más peso en el incremento de la violencia, ¿sí? Por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos un tema. Bueno, vean, ahora aquí está el esquema que yo les comentaba que es circular, porque en cualquier momento podemos regresar, podemos retomar o podemos trabajar en una fase en la que ya habíamos trabajado. ¿Sí? La literatura existente solo va a ser un marco de referencia y la vamos a poder consultar en cualquier momento de la investigación y no necesariamente al principio como en la investigación cuantitativa. ¿Sí? Vamos a comenzar con una idea. Eso es lo primero. Pongan atención porque este ejercicio lo vamos a hacer para la segunda semana, ¿no? Con alguna idea que ustedes tengan. Después vamos a hacer el planteamiento del problema. A continuación, una inmersión inicial en el campo, ¿no? Una exploración, ya sea de literatura, ya sea, por ejemplo, un sondeo
¿no? No sé, una reunión, una lluvia de ideas, tal vez una entrevista a una o dos personas que conozcan del tema, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ir sondeando qué hay, qué se dice, qué se sabe de ese tema o de ese problema para situarnos un poquito en la realidad de ese problema, ¿sí? Luego vamos a hacer nuestro diseño de estudio, ¿sí? Ese ya es la manera en que vamos a abordar esta investigación. Vamos a definir nuestra muestra inicial de estudio y si vamos a tener acceso a esto, ¿no? Por ejemplo, tú dices, yo voy a saber por qué los criminales muy violentos, por qué actúan así, ¿no? Y voy a ir a la cárcel de mi ciudad, de Orizaba, a entrevistar, ¿no? Ahí me dijeron que hay 5 criminales peligrosos, voy a ir a investigar, a hablar con ellos, a hacerles una entrevista, ¿no? Esa sería tu muestra inicial. Pero llegas y te dicen que cambiaron al director de la prisión, que ya no los vas a poder entrevistar, que no te van a dar el caso de que vayas, ¿no? De que entras. Entonces tienes que cambiar tu muestra, ¿sí? Tienes que pensar en otra muestra. Ese es el tipo de modificaciones que nosotros podemos hacer en esta investigación, pero también es una realidad que a veces no tenemos acceso a los sujetos de nuestra muestra, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos que estén accesibles para poder obtener la información, para poder recolectar los datos que a nosotros nos interesan. Después vamos a realizar el análisis de los datos y la interpretación de los resultados. Una cosa es el análisis y otra cosa es la interpretación, ¿sí? Y ya por último se elabora el reporte de resultados. Pero, por ejemplo, nosotros pudimos hacer una concepción del diseño de estudio y después, cuando nos topamos con nuestra muestra que no es accesible, a lo mejor tenemos que cambiar ese diseño, ¿no? Entonces, a eso se refiere el hecho de que sea más bien de tipo circular y no tan lineal como la cuantitativa, ¿sí? ¿Alguna pregunta o duda respecto a esto? ¿No? Bueno. No, doctora, gracias. Perfecto. No, Entonces, doctora, gracias. muy bien. Continuamos. Decíamos que es un proceso inductivo, que vamos a ir de lo particular a lo general. Tenemos que tener un problema, formular nuestras preguntas de investigación. Aquí no vamos a hacer una hipótesis, sino preguntas de investigación. Examinar el contexto social, que sería un poquito el sondeo que vamos a hacer. Revisar la teoría fundamentada, si es necesario. No es obligatorio, solamente si es necesario. Se puede generar una hipótesis o no, tampoco es obligatorio en este tipo de investigación. Lo que sí necesitamos hacer es recolectar los datos, la información. Es un proceso holístico porque tenemos que atender a todas las realidades. Por ejemplo, en educación, muchas veces tenemos problemas y dependen de muchos factores. Díganme ahorita uno de los problemas más frecuentes a los que ustedes se enfrentan como profesores. En mi caso, doctora, como maestro de primaria, es la adquisición de la lectura. Ajá, ya sé que ese es tu problema. Ok, ¿cuáles podrían ser los factores que están causando ese problema? Todos pueden dar su punto de vista. Que les cuesta trabajo aprender a leer a los jóvenes, a los niños. Yo creo que no hay un ambiente alfabetizador por el cual los alumnos pues no se sienten interesados. Ok, ese podría ser un factor. ¿Algún otro? La lengua materna. La falta de hábitos. ¿De hábitos de qué tipo? La falta de hábitos de lectura, doctora. El hecho de que se fomente precisamente una cultura
de la lectura, por ejemplo. Esa es otra cosa que se ha perdido, ¿no? Lectura, inducir a los niños a la lectura. Sí, así es, ahí está otro factor. El maestro Sergio decía otro factor. La lengua materna. Así es. Estos niños son de lengua indígena, su lengua materna es una lengua indígena, y entonces tienen que aprender en español y pues se les dificulta. Muy bien. ¿Algún otro? Creo que se envía mucha información de manera esquemática, en forma de figuras. Entonces, considero que no es necesario leer para los niños porque entienden el símbolo, entienden el esquema que se les está tratando de hacer llegar. Sí, sobre todo ahora con las redes sociales y la comunicación digital, todo es icónico. Sí, toda la razón. Así es, así es. Entonces vemos que ese problema puede tener diferentes factores, y entonces lo tenemos que abordar desde un contexto holístico, no dejar de lado ninguno de esos factores hasta poder encontrar cuáles son los que tienen más peso o los que están influyendo más en un caso particular. ¿Sí? También es naturalista porque se refiere a que tenemos que observar a las personas en su contexto. ¿Sí? No los vamos a llevar a un laboratorio o no vamos a darles cuestionarios ya prefabricados, etcétera, sino que vamos a realizar una observación en su comportamiento natural, sin modificarlo. ¿Sí? Y también es interpretativo porque eso que nosotros observamos lo vamos a tener que interpretar. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos olvidarnos de la ética para no sesgar las interpretaciones de acuerdo a lo que nosotros deseamos o pensamos, sino ser lo más objetivo posible. Porque en la interpretación es donde a veces se puede dar el sesgo, ya sea cultural, por prejuicios muchas veces, o también por ideas preconcebidas. Sí, entonces, cuidado con esto. Bueno, algunas técnicas de recolección de información son la observación no estructurada. Para eso podemos hacer una bitácora o incluso podemos tomar video, ¿no? Ahora que tenemos la facilidad de que con los teléfonos se puede hacer, se puede tomar video y esa es una evidencia de nuestra observación. Entrevistas abiertas, como les decía antes, no con preguntas cerradas de sí o no, sino preguntas que se presten a respuestas abiertas. Revisión de documentos también se puede hacer, por ejemplo, cuando son casos, podemos ver expedientes, ¿no? Expedientes de los alumnos, expedientes de los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Discusiones en grupo, en grupos de expertos o en los grupos involucrados, ¿no? Preguntarle, no sé, en este caso a los mismos niños, qué es lo que más se te dificulta de la lectura, ¿no? Porque no puedes aprender, o sea, qué es lo que te cuesta trabajo y que ellos mismos nos digan sus razones, su punto de vista, ¿sí? Luego, evaluación de experiencias personales. Sí, les podemos preguntar acerca de una experiencia personal. Por ejemplo, si alguien te narra una experiencia, no sé, Dios no lo quiera, ¿no? Ah, bueno, pues a mí me asaltaron. Ah, fue así, y así, y así, y así. Esa persona te va a narrar su experiencia personal, ¿no? Y otro a lo mejor te va a decir una experiencia diferente. Entonces, por eso es importante definir nuestro grupo, nuestra muestra, para que tengamos una suficiencia de experiencia. El registro de historias de vida también puede ser una técnica de recolección de información. Por ejemplo, en el caso de mujeres maltratadas, sería muy interesante entrevistar a diferentes mujeres para conocer historias de vida muy diferentes, ¿no? Porque sabemos que las mujeres maltratadas se dan en todos los estratos sociales, no solo donde hay mucha pobreza, sino también en donde es persona
bueno, de clase social elevada, etcétera. Entonces, registro de historias de vida, muy importante, muy interesante. También interacción e introspección con grupos o comunidades, por ejemplo, con grupos de apoyo de mujeres maltratadas o grupos de apoyo con, no sé, personas que se están recuperando del cáncer o de alguna otra enfermedad, etcétera. Ese sería un tipo de interacción o introspección con grupos, ¿sí? O comunidades. Bueno, también podemos recurrir a entrevistas profundas, no guiar nosotros la entrevista, sino hacer preguntas detonadoras y permitir que las personas hablen. Pruebas proyectivas, en el caso de la psicología sobre todo, cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, biografías, esto es muy interesante, revisión de archivos, por ejemplo, si se trata de casos judiciales, administrativos, es muy importante esto. En los escolares también, ¿no? Calificaciones, índices de reprobación, de aprobación, ¿no? Entre otros. Estos son solo un ejemplo. Bueno, el marco de interpretación cualitativo obedece sobre todo a los patrones culturales de la población objeto de la investigación. Por eso, el investigador va a tener que hacer lo siguiente, ¿sí? Va a tener que adquirir un punto de vista interno, es decir, verlo desde el punto de vista de las personas, ¿sí? De las personas objeto de estudio, pero también sin perder su propia perspectiva. Esto es muy difícil. Tenemos que ser analíticos, pero también guardar una cierta distancia como observadores externos. Utilizar diversas técnicas de investigación y habilidades sociales. Perdón. Recordemos. Perdón, voy a tomar algo. No se preocupe, para un poquito de agua, no se preocupe. Doctora, mientras tanto aprovecho para preguntar, porque por ahí tenía alzada la mano, en relación a las entrevistas y los instrumentos que vayamos a aplicar, ¿hay algún formato, se debe pedir alguna autorización? Porque, bueno, puede ser que sean menores de edad, o no sé si incluya, por ejemplo, a compañeros docentes o directores a la hora de aplicar esas entrevistas, si hay algún formato, cómo va a ser el permiso, o no hay permiso, o cómo se lleva a cabo eso. Mirando el formato, no, porque precisamente son entrevistas abiertas. Puedes llevar una guía de preguntas, pero no un formato como tal. Adiós. No sé lo que es. Me gusta, doctor, en lo que se recupera, platico un poquito una experiencia personal en ese sentido. Me tocó hacer algún trabajo de investigación, precisamente entrevistas, desde abiertas hasta semiestructuradas, y dependiendo el punto objetivo del trabajo, se hicieron grupos de a quienes iban a entrevistar. Entonces hubo una clasificación, por ejemplo, en este caso de gente, servidores públicos, de productores, y dentro de productores a productores de mayor edad, productores de menor edad, que ante una misma situación hay un diferente punto de vista y diferentes opiniones de cómo resolver ciertas situaciones. Aparte, vimos, por ejemplo, también entrevistas para trabajadores del campo. Quiero decir, dentro de un universo a donde se vaya a dirigir la investigación, considero, bueno, y fue la experiencia tal cual, que se hicieron grupos para poder dirigir esos cuestionarios, esas entrevistas, desde abiertas hasta semiestructuradas, dependiendo lo que se quiera obtener de información. No hay un formato, simplemente persiguiendo el objetivo que se quiere, irle dando, vamos a decirlo así, dándole forma para poder llegar al punto de generar información. Exactamente. Así es. Mira, Reina, cuando tú haces tu concepción de diseño de estudio, ahí tienes que decidir o definir cómo vas a obtener la información.
¿sí? Y ahí es como donde tienes que hacer, como nos dijo el maestro Fernando, en función de la información que tú quieres obtener, es como vas a diseñar tus instrumentos. Sí, esto no creo que nos dé tiempo de llegar al diseño de instrumentos, pero es una parte muy importante de la investigación, sí, porque ahí es donde vamos a definir cómo obtener esa información. También va a depender de la muestra y de tu problema, o sea, por eso vamos a ir haciendo paso por paso. Si son menores de edad, definitivamente los padres tienen que conceder el permiso. Sí, eso sí. No sé si aclaré tu duda. Reina. Sí, es que estoy activando el micrófono. Sí tengo, pues claro ya, de que no hay un formato establecido, pero si son menores de edad, entonces lo debo de generar para que no haya algún problema, ¿no? Si son menores. Sí, y ya que tú estés haciendo tu investigación, tienes que tener un tutor, porque esos formatos, bueno, no precisamente formatos, en este caso una guía de preguntas, te la tendrían que validar para ver si realmente la información corresponde con los objetivos que tú quieres lograr. ¿Sí? Ok, pero eso ya es más adelante conforme vamos avanzando. Sí, muchas gracias. A tus órdenes. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, doctora. Sí. Sí, dentro de las distintas técnicas mencionó los cuestionarios abiertos. En el caso de los cuestionarios que tienen opciones o específicamente la escala Likert, ¿es una técnica cualitativa? Cuantitativa. Es cuantitativa. Es cuantitativa porque ahí son respuestas de mucho, poco o nada, o de frecuentemente, nunca, siempre, no sé, etcétera, ya sabes, pero sí son cerradas. Y entonces tú las cuantificas. Ok. Y cuando se trabaja un enfoque cualitativo, entonces ya no sería lineal con la escala Likert o sería ya mixto. Sería mixto. Si tú vas a incluir unas pruebas de tipo con escala Likert, sería mixto. Y eso se tiene que ver desde el diseño de la investigación. Ok. Y de acuerdo al problema, a la información que tú quieras obtener, al objetivo que te hayas planteado. Un cuestionario abierto, por ejemplo, sería con respecto a mujeres maltratadas. No sé, no sería con qué frecuencia usted recibe maltrato, no, sino que sería tal vez qué sintió usted cuando recibió este maltrato por primera vez, no sé, qué pensamientos o qué sentimientos tuvo, platíqueme cuáles fueron sus lesiones, si fue maltrato psicológico, etcétera. Más bien las invitas a que platiquen, sí, a que platiquen sus experiencias, pero no en una frecuencia determinada, por eso no son preguntas cerradas. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que no. Entonces, gracias por permitirme recuperar. Es que sí he estado mal de la garganta y creí que ya estaba mejor, pero ahorita como estoy hablando mucho, pues por eso otra vez. Pero ya tengo aquí una pastillita. Bueno, continuamos. Entonces, no se definen las variables con el propósito de manipularlas experimentalmente. Exacto, o sea, no se pueden hacer experimentos, ¿no? Sino que solamente tal vez vamos a definir variables, pero con el propósito de obtener información sin intervenir en esas variables, como podemos hacer en un experimento. ¿Sí? Vamos a producir datos en forma de notas, diagramas, mapas, cuadros humanos,
para generar descripciones, pero no datos cuantitativos. ¿Sí? Vamos a extraer el significado de los datos, no los vamos a reducir a simples números, ni los vamos a analizar estadísticamente. Si no quiero saber cuántas mujeres maltratadas existen en la ciudad de Orizaba, Veracruz, ¿no? Quiero saber cómo se sintieron esas mujeres, cuál es su estado psicológico, porque a lo mejor el objetivo es crear un programa para ayudar psicológicamente a estas mujeres. ¿Sí? Entonces, la finalidad es diferente. Bueno, luego vamos a ver, se tiene que entender a los participantes, se debe empatizar con ellos y sí debemos ser objetivos, pero no fríos, ¿sí? Sino que tenemos que empatizar, que ellos se sientan confiados, que pueden confiar en nosotros y que los estamos comprendiendo y que intentamos ayudarlos, que esa sería la finalidad. También mantenemos una doble perspectiva, se analizan los aspectos explícitos, conscientes, manifiestos, pero también los implícitos, los inconscientes, los subyacentes. La realidad subjetiva también es un objeto de estudio y esto es muy difícil, ¿sí? Muy, muy difícil. Tenemos que ser muy buenos observadores y empatizar mucho con las personas para poder entender ese lenguaje no verbal, ¿no? Que muchas veces dice más que las palabras. También debemos poder manejar paradojas, incertidumbre, muchas veces dilemas éticos y ambigüedad, porque como dije hace un momento, a veces se dice una cosa, pero con el lenguaje no verbal se expresa otra. Entonces, por eso este tipo de estudios son muy bonitos, muy interesantes, pero muy difíciles. Bueno, aquí vemos el proceso general de la investigación cualitativa, que es el planteamiento del problema, revisión de literatura, recolección de datos, análisis de los datos y reporte de resultados. Bueno, esto ya se nos había comentado hace un momento, que no precisamente es lineal, sino que puede ser circular, ¿sí? O regresar en un momento dado a revisar otra vez literatura, analizar otra vez los datos. A lo mejor a veces decimos, ay, esto no lo había considerado, y regresamos, volvemos a analizar a lo mejor las respuestas de una entrevista y le damos otro enfoque, ¿sí? Entonces, así será esto. Bueno, en cuanto al planteamiento del problema, nos va a orientar hacia la exploración, la descripción y el entendimiento del problema, ¿sí? Debe ser general y amplia y dirigido a las experiencias de los participantes. No lo que yo creo, sino lo que ellos están padeciendo, ¿sí? Lo que ellos pueden pensar o sentir. La revisión de la literatura ocupa un rol secundario. A lo mejor nos va a servir para justificar nuestro planteamiento y la necesidad del estudio. Sí, que esto es muy importante, pero no va a influir en el desarrollo como tal de la investigación. Los datos van a ir emergiendo poco a poco. Podemos generar datos tanto en texto como en imagen. Ya decía hace un momento, pueden ser fotografías o pueden ser videos, también es válido. Y los casos son en números pequeños, en muestras pequeñas. ¿Sí? Y para analizar los datos, se pueden analizar tanto textos como material audiovisual, ¿sí? Podemos analizar documentales, testimonios. Ahora que la gente sube tantos videos a las redes sociales, pues hay mucho material a veces, ¿no? O lo podríamos generar nuestra investigación de esa manera, ¿no? Desde una red social
pedir, no sé, opiniones, hacer entrevistas, hacer preguntas e ir guardando todo ese material. Sería muy novedoso. Para algunos expertos en tecnología educativa que hay por aquí, esto podría ser muy viable, sí, muy, muy bonito, sería muy interesante hacerlo de manera digital. Bueno, también vamos a describir, analizar y desarrollar temas, ¿sí? Lo vamos a describir, no tanto no lo vamos a cuantificar, ni vamos a veces a intentar dar una explicación, sino solamente una descripción y un análisis. A veces con eso es más que suficiente. Y vamos a tratar de obtener un significado profundo de los resultados. ¿Sí? Los resultados, el reporte que vamos a realizar es flexible, por eso dije hace un momento que podría ser incluso en formato digital, en video, un documental podría ser también, y es reflexivo y con aceptación de tendencias. Y no es lo que ya está establecido. Puede surgir conocimiento nuevo, información nueva, porque por eso se habla de reconstruir o construir la realidad. ¿Sí? A veces pensamos una cosa o creemos una cosa y cuando nos ahondamos en las personas partícipes, vemos que estábamos equivocados, ¿no? Que la realidad es muy diferente. Esto es muy enriquecedor cuando logramos descubrir. Y precisamente esa es una de nuestras funciones o de los objetivos como doctores. Bueno, el alcance final de los estudios cualitativos muchas veces consiste en comprender un fenómeno social complejo. Los fenómenos sociales son complejos, no son simples. Entonces, tratar de comprenderlo es difícil. El acento no va a estar en medir las variables, sino en entenderlas, ¿sí? Entender por qué esos factores y no otros, o tal vez las variables que yo escogí realmente no son válidas, no corresponden, y entonces descubro unas variables nuevas. Y eso es muy válido. Bueno, aquí tengo la fuente de referencia de donde yo tomo esta información. Yo tengo este libro en versión digital. Desde el curso pasado, yo le ofrecí a todos los que lo quisieran que se los podía mandar por correo. Este libro ahorita está más o menos en 1,500 pesos. Yo se los puedo dar gratuito, ¿no? Yo lo tengo digital y al que guste, pues se lo puedo dar. No lo subí a la plataforma porque son derechos reservados. Y si lo subo, la escuela puede tener problemas. Entonces, por eso se los tendría que pasar de manera individual o personal por medio de correo electrónico. ¿Sí? Pero el libro de metodología de la investigación de Sampieri debe ser un libro de cabecera, de consulta para cualquier doctor. ¿Sí? Es muy, muy importante tenerlo. Es muy básico. Entonces, el que guste, yo se lo puedo compartir. ¿Sí? Bueno, ahora voy a explicar la actividad de aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué van a hacer esta semana? Bueno, les voy a pedir que revisen los resúmenes de un artículo científico que se refiera a un estudio cuantitativo y un artículo científico resultante de un estudio cualitativo. ¿Sí? Ambos resúmenes deberán tratar sobre el mismo tema. Y luego van a llenar el formato que les proporciono, que ya está en la plataforma, para realizar esta actividad. Ahorita revisamos el formato. ¿Sí? En la sesión próxima vamos a discutir los resultados, lo que ustedes encontraron al analizar esos resúmenes. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, doctora. Todo bien, doctora. Gracias. Oh, perfecto. Entonces, vean, les voy a pedir que realicen una sinopsis de cada uno de los artículos que ustedes revisen. ¿Sí?
Una sinopsis es una descripción general que resume los principales puntos de la trama de un trabajo, ya sea escrito, una película, un evento, etc. Se trata de proporcionar suficiente información para que la audiencia entienda y clasifique fácilmente el trabajo. Debe ser breve y clara y no incluye detalles, opiniones ni críticas, solo los datos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les voy a pedir que hagan una sinopsis? Entonces, voy a salir de esta pantalla para que podamos revisar el formato. Acá está. Ya lo encontré. Bien, voy a hacerlo un poquito más grande. A ver si así es. Ajá. Mira, bueno, después de leer 2 resúmenes de investigaciones científicas referentes a un mismo tema, uno con enfoque cuantitativo y otro con enfoque cualitativo, contesta lo siguiente. Tema de los resúmenes. Ahí nada más lo vas a escribir. Si, por ejemplo, calidad educativa. ¿Sí? Ese sería el tema. Luego y el nombre nada más, ¿verdad, doctora? ¿Perdón? Es el nombre nada más. El nombre del tema. Del tema. No de los artículos, sino del tema. Por ejemplo, calidad educativa, no sé, ¿qué otro se les ocurre? Tecnología educativa, tal vez, o evaluación de del desempeño docente, ¿no? Que son temas muy recurrentes. Evaluación de, no sé, de los planes y programas de estudio, etcétera. ¿Sí? El tema, el que ustedes quieran. Luego, una ficha bibliográfica de cada uno de los resúmenes consultados, ¿sí? O sea, la referencia. Luego me van a poner el link de cada uno de los resúmenes consultados o artículos. Pueden ser artículos, ¿sí? Pero de investigación. Luego va a ir la sinopsis de cada uno de los resúmenes consultados, no mayor a 280 palabras por cada uno. Sí, deben ser breves. Si son más chicas, no hay problema. ¿Sí? La sinopsis. Y luego les voy a pedir que llenen el cuadrito que viene a continuación con ideas claras, breves, concretas. La fuente será Arial tamaño 8. En los cuadros siempre vamos a usar ese número de fuente y vamos a expresar aspectos positivos, aspectos negativos, aportaciones, resultados, principales similitudes, principales diferencias y luego qué aprendí, tanto del resumen 1 como del resumen 2. ¿Sí? Obviamente ya saben que deben cuidar la ortografía y la redacción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Los artículos van a ser de nuestra elección, doctora, o usted nos los va a proporcionar? No, son de su elección. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Esta actividad se va a subir a la plataforma, doctora? Sí, esta actividad ya está en la plataforma, ya tienen el formato. Pero no puse la actividad como tal. Sí, qué bueno que me lo recordaste. Ahorita abro el espacio para que ustedes puedan subirla, ¿sí? La van a subir antes de la sesión del próximo viernes, ¿sí? Para que ya en la sesión esté ya en la plataforma. O quieren tenerla disponible para la próxima sesión, la revisamos y si le tienen que hacer alguna modificación, se la hacen y la suben después. Ustedes estaría mejor. Sí, ¿no?
Claro. Está bien, entonces ustedes traen lista su actividad para la siguiente sesión, la revisamos y ya si tienen que hacer alguna modificación, la hacen y les daría hasta el siguiente lunes para que ya la suban corregida. ¿Les parece bien? Sí, doctora, muchas gracias. Al contrario. Miren, les estoy mostrando ahorita en la pantalla un sitio que se llama Google Academy. Seguramente ustedes ya lo conocen. ¿Sí? Es Google Académico. Entonces, vean, yo aquí, por ejemplo, puse calidad educativa en México. Y entonces me salen varios artículos aquí. Sí, como ustedes pueden ver, todos estos son cualitativos. Al hablar del tema de calidad, en su mayoría son cualitativos, aunque ahorita les voy a mostrar un cuantitativo. Miren, por ejemplo, si abro calidad educativa ISO 9001-2000 en México. ¿Sí? Aquí viene la ficha y viene el resumen. ¿Sí? Aquí pueden ustedes seguir leyendo. Ese es solamente un resumen. Algunos solo les va a permitir leerlos, no les va a permitir descargarlos. Los van a poder leer en línea. Pero vean, este tiene un resumen muy pequeño. Entonces aquí viene mostrar el registro completo. Le damos clic y no lo muestra. Sí, no lo está desplegando. Ahí está, ahí va. Es que soy muy desesperada. Vean, ahí viene el abstract. También lo pueden leer. Ahí vienen todos los datos del artículo. Y aquí está el PDF. ¿Sí? Aquí le pueden dar descargar. No sé si nos deje descargarlo. Parece que sí. Vean, aquí ya está el artículo completo. Son 11 páginas. Por ejemplo, ese ustedes lo podrían leer, ¿no? 11 páginas, está muy cordial. Viene la introducción. Aquí dice experiencia en México. Aquí se habla de experiencia. ¿Sí? Entonces, miren, vienen aspectos cualitativos. Esta es una investigación cualitativa. Al examinar el artículo nos damos cuenta. Sí, nos habla de cultura de calidad en el servicio público, ahorro y reducción del costo del gobierno, desregulación y simplificación administrativa, uso de tecnología de la información y telecomunicaciones, profesionalización del servicio público, cambio cultural, transparencia y combate a la corrupción. Seguramente este es un estudio cualitativo. Si tendríamos que leer el resumen completo. Y este puede ser un... ¿no? Vean, está cortito y está claro. Yo había encontrado unos antes, espérenme. Es que con esta barrita no me deja ver. A ver, no. Quito esta también. No me deja. Uy. A ver si la digo. Ese no es. Ese tampoco. Ese tampoco. Tampoco. No, ya se me cerró. Había yo encontrado otros artículos para mostrárselos, pero ustedes pueden buscarlos. Y ya vieron cómo, ya vieron que es en Google Académico y más o menos la ruta, ¿no? Ponen en su buscador primero Google Académico, después entran a Google Académico y ya, ¿qué otro tema, por ejemplo, les interesaría para sus artículos? ¿El tema es libre? Sí. Ah, ok. Totalmente. ¿Algún otro que les interese? A los administradores tal vez les interese algo diferente a educación, obviamente.
Educación financiera. Educación financiera, así nada más. A ver, vamos. Mira, sale educación financiera para niños, educación financiera en Colombia, educación financiera en México, educación financiera para jóvenes, educación financiera personal, educación financiera, situación actual y perspectivas. ¿Cuál te gusta? Educación financiera, situación actual y perspectivas. Este también me interesó a mí, fíjate. A ver, mira, por ejemplo, está la educación financiera en América Latina y el Caribe. Situación actual y perspectivas. Esa está muy interesante. Luego, índice de alfabetismo financiero, la cultura y la educación financiera. Oh, ese también se ve interesante. Análisis de la necesidad de la educación financiera en la formación colegial. Oye, ese está padre. Está muy bien ese. ¿Verdad? Sí. Y mira, a ver, vamos a ver si nos deja abrirlo. Ajá. Mira, es de Colombia o algo así, creo. Mira, ahí viene un resumen pequeñito. Biografía del autor. Y luego, a ver si nos deja. Aquí está el PDF, mire. Ahí está el PDF. Ahí ya lo abrimos. Y acá está. Son 30 páginas. Igual está muy cordial. Viene el resumen. El abstract, bueno, lo mismo. La introducción. Y ya luego vienen los temas, porque es nada más el artículo. ¿Sí? Este es el tipo de artículo que ustedes van a leer. Viene experiencia en España, analfabetización financiera en el mundo y en Bolivia. Y ya aquí tú me dirás si este es cualitativo o cuantitativo, por ejemplo. ¿Sí? Inclusión financiera en el nivel de formación secundario, etc. Entonces ya ahí ustedes le echan un ojo, ven cómo está estructurado, dicen, pues sí me interesa, pues este es el que yo voy a querer. Y ya con este empiezan a trabajar. Y este sería el link que ustedes me compartirían. ¿Ya vieron? Me puse en azulito acá arriba. Sí, sí. Este sería el link. Y por acá debe estar la ficha bibliográfica. Estaba atrás, ¿no? Estaba aquí antes, al principio. Creo que está por acá. Bueno, aquí está el autor. No, hay que abrir el artículo para poder hacer la ficha. Pero vean, este sí nos deja descargar el PDF. Yo les recomiendo que escojan los que les permita descargar el PDF, porque es más fácil trabajar así, ¿no? Para leerlo y todo eso. Hay unos que nomás te dejan verlo en la página. Tengo una pregunta. ¿Deben no ser resultados cualitativos o cuantitativos? ¿O es distinto? ¿Perdón? ¿Los artículos que investiguemos deben de tener resultados cualitativos, cuantitativos o es Debe ser uno y uno. Okay. Uno cuantitativo y otro cualitativo para hacer la comparación. Y de las diferencias, las similitudes, etcétera, lo que venía en el cuadrito. Ok. ¿Sí? Pero okay, debe de ser diferente uno de cada uno. ¿Perdón? Debe de ser diferente uno de cada uno. Pero el tema es el mismo. Ajá, ok. Sí, el tema es el mismo, pero la orientación de uno cualitativa y de otro cuantitativa. Ok, gracias. Sí, o si no encuentras el mismito tema, pueden ser temas similares. Ok. ¿Sí? Bien, okay. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, perdón, una pregunta. Sí. Escucho. Doctora, en el portal, ¿cómo aparece la asignatura? Porque la estoy buscando como metodología de la investigación. Ajá. Y no te aparece. No me aparece. No sé si nada más soy yo. Espera. Vamos a entrar al campo.
Mira, acá están. Estoy entrando. Sí están en pantalla, ¿verdad? Sí lo están viendo. Sí, sí se ve. Perfecto. A mí tampoco Mira, me aparece. ¿Mande? Acá A mí está, tampoco me metodología aparece. de la investigación cualitativa. ¿Sí? Es que no la logro visualizar, no sé. Voy a verificar entonces. Ahorita checamos, maestra Carmelita, porque sí también hace rato ingresé y no la vi cargada. Sí, ¿sabes qué? Creo que me dijeron que hasta mañana iba a estar disponible. Ah, ok. Yo creo que por eso. Por Sí, eso, yo porque creo que esa es la razón. tampoco a visualizar. Sí, pero quieren el formato, quieren la presentación. Si gustan, me pasan su correo y se los mando. Sí, doctora, muchas gracias. Sí, 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 doctora, yo quisiera también el libro de metodología que nos dijo. Claro que sí, ese por el correo. A ver, espérame, creo que ya me agregaron al grupo de WhatsApp. Ajá. Sí, en el grupo también tenemos un grupo, doctora, ahí nos podría mandar la presentación. Que si no, mejor compártanmelo de su grupo. ¿Cuál es? ¿Qué número? Agregarla, sí. Agregarla al grupo. O ustedes agreguen, a ver, te doy mi número. Nada más que creo no somos administradores, doctora. Creo que el administrador, pero le avisamos a nuestro coordinador, el doctor Armando, para que la pueda agregar. Pues creo que es espérame. Dice que me añadieron a ese grupo. A ver, voy a poner hola. Si me ven, es que ya. Dice doctorado en educación. En educación sí, doctora. Ajá, maestro Sergio, pero no sé si los de administración también puedan entrar. Ah, sí, tenemos un grupo de administración. A mí me mandó el de educación. Pues no sé, igual si podría ser que lo mandara en el grupo donde está Sergio, y Ajá. Sergio se lo compartiera a la maestra Gaby, y la maestra Gaby, si nos hace el favor. Con todo gusto, maestra. Okay. Bueno, ¿qué van a querer que les mande? ¿El libro? ¿Y qué más? Todo, maestra. La presentación, el formato. El formato. Ok, esas tres cosas. Sí, de acuerdo. Entonces ahorita lo mando aquí al grupo, ¿no? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cosa que necesiten? Sí, doctora, yo tengo una duda. Adelante. Pues apenas me estoy involucrando con esto de los tipos de investigación también, pero al consultar algún artículo, algunos de ellos veo que dicen el diseño metodológico. Yendo a esa parte también puede ser punto clave para identificar cuál es la investigación cualitativa y cuantitativa. Sí, así es. Así es. Mira, recuerda que la nos dé para identificar en los resultados una y otra. Miren, todavía nos queda tiempo. Si gustan escoger algún artículo, entrar a Google Académico y me dicen y ya les doy una orientación. Ok. Doctora, ¿podría pasarnos su correo, por favor? Sí, espérame, déjame entrar otra vez, porque estoy jugando con las pantallas, ya me perdí. A ver. Ahora no me deja hacer la máscara. Ah, ya. Lo estoy escribiendo. Gracias, doctora. Ahí déjelo mientras vamos al Charlie Brown. Ah, sí, es uno de mis personajes favoritos. Es muy bonita. Sus historias me gustan mucho. Así que ya me descubrieron.
Muchas gracias, doctora. ¿Y su número de teléfono? Ok, voy. Por favor. Claro que sí. Es de Puebla. Ajá. Yo ahorita estoy Dirección, cuenta bancaria, todo, doctora. No creo. Bueno, si me vas a hacer un depósito, ok. Sí, sí, sí. El libro a 1500. No es cierto, ¿cómo creen? Que sea el 10%. No, ¿cómo? No, al contrario, 10% más, porque es hasta tu propio correo electrónico. Ni Mercado Libre hace eso. Imagínate. No. Y perdón por la tos. Perdón, pero ya estoy mejor, pero no tanto. Es que es muy seco el clima de Puebla, doctora, ya se había regresado a Orizaba. Orizaba, Veracruz, Puebla. Sí, eso dice. Con eso que habla el pico de Orizaba, ya dijeron que es de Puebla y no de Orizaba. Imagínate. Oigan, estos correos que me mandaron, ¿es porque quieren que les envíe el material? Ah, sí, yo vi que todos mandaron correo, entonces dije, a lo mejor la doctora lo pidió y no escuché. Ya lo mandé yo igual. No, dijimos que por WhatsApp lo íbamos a mandar, pero veo que me están mandando sus correos. Sí, de hecho, Es para que el compañeros, 14... con mi hermano, si se los envía a la doctora, ya quedamos de acuerdo que en cuanto me los envíe, yo lo envío al grupo de administración. Sí, entonces con todo gusto. Igual el libro me comenta que ya lo tiene mi hermano, nada más lo va a comprimir en un drive, les hago llegar el drive para que tengan. Sí, yo me acuerdo. Gracias, maestra. Sí, con todo gusto. Entonces ya me puse de acuerdo con él para mandar al grupo de administración. No se preocupe. Ah, bueno. Entonces ya no lo mando. Sí, maestra, por si doctora, lo que guste mandar ahí al contacto de mi hermano Sergio y ya él me lo pasa a mí para que yo lo pase al equipo. Ah, perfecto. Es el de investigación educativa, ¿verdad, doctor? Sí, el de metodología de la investigación educativa de San Miguel. Sí, doctora, porfa. Ahí con él, Sergio es mi hermano. Ah, bueno, súper bien. Sí, entonces ahí, a través de él, si le envía algún material, yo lo comparto con mis compañeros de administración. Perfecto. Ajá, pero entonces para los de educación, Sergio, también se los puedes mandar, ¿verdad? Creo que no le escuchó, doctor. Sí, sí lo puedo. Estoy checando el libro. Ajá, sí, ya vamos a empezar. Lo estoy checando. Y sí, ahorita ya empezó a hacer un aire helado aquí en Puebla. A esta hora empieza ya a hacer mucho aire y muy frío. Le hace falta un chile atole verde. Ay, calla, calla. A esta hora ya pasa gritando el señor, ¿no? De chilatole. Uy, la verdad que años de mi hermana vivía allá y la iba a visitar, pero pues ya falleció y ya no voy para allá.
Pero sí estábamos en su casa y pasaban a tocar todos los vendedores. Y aquí en Puebla no sucede eso. Todo eso se extraña. Pero pues no, así es la cosa. Bueno, entonces alguien ya encontró. Doctora, el que tengo es el libro que ¿Cómo? tengo es uno que me mandó de investigación educativa, Ah, pero entonces no no es de es el de Samsuri. Sampieri. No, ese es el de James Macmillan. Sí, pero no dice metodología de la investigación. A Dice ver, investigación educativa. Déjeme checar otro. espérame, aquí lo tengo en pantalla. Mira, espera, deja cambiar esto de lugar. Bien. Es esta la imagen, la portada, perdón. ¿Qué edición es? Quinta. Es la quinta edición. Ah, ok, gracias. Lo No, único creo que que ese no lo tengo. es el CD. Yo tampoco tengo el CD. Pero creo que en la sexta edición ya no vienen los ejemplos. Y los ejemplos son muy buenos. O sea, están muy bien diseñados y se aprende mucho de los ejemplos. Entonces sí se los recomiendo mucho. Yo todavía lo obtuve de freelibros.com, pero esa página ya la cerraron. Ya no se pueden bajar libros de ahí. Entonces se los puedo compartir. En un ratito te lo mando. Entonces, Sergio, Sí, el tengo libro, la la presentación y cuarta, el folio. no. Tengo la cuarta, pero esa edición no. Esa me la Ah, ¿tú proporcionó. lo tienes en físico? No, en electrónico me lo proporcionó el doctor también del proyecto, pero en cuarta edición, pero esa no lo tengo. Ok. No cambia mucho, ¿eh? Ah. Este trae 656 páginas. No sé el tuyo cuántas trae. Pero lo que cambia básicamente es el CD. Ok. De todos modos se los mando. Ok, doctor. De todas maneras, ahí nos los hace llegar. Sí, sí, sí. No está por demás tenerlo. Bien, entonces de la presentación ya no hay dudas, ¿verdad? ¿Están buscando sus artículos? Doctora. Sí. Mire, yo localicé uno que se llama factores psicosociales en el trabajo y qué tanto afectan la salud, ¿sí? Cargas de trabajo, estrés, pero veo que sí, en lo que van platicando el artículo hablan qué tan tensionada se siente la gente, cantidad de trabajo, demás, pero no le encuentro aquí la parte de la metodología empleada. Viene bastante información. Entonces, no sé, me suena que para el tipo de investigación podría ser cualitativa y cuantitativa de alguna manera. Mixta. Sí, ¿Nos porque puedes compartir pantalla, no, verdad? no sé si aquí se pueda, doctor. Creo que no. Creo que solo el que tiene el rol de administrador. Es correcto. Sí, bueno, pero vienen, es decir, yo veo que vienen tantos aspectos
cualitativos como cuantitativos, y como miden cómo sientes el nivel de estrés, cómo se sentían las personas, qué tan presionadas en el trabajo, cargas de trabajo. Siento que es una mezcla desde mi punto de vista. Ajá. Es una mezcla de esos factores, porque sí miden un poco como las cuestiones de carga de trabajo, estrés, presión laboral. Entonces, ¿qué tanto han percibido esa situación dentro de sus ambientes laborales? Entonces, quiero creer que esa parte es cuantitativa. Ajá, pero si hablan de percepción, es cualitativa. Si hablan de percepción, ajá. Tienes que leer el artículo completo. Sí, sí, son varias páginas. ¿Cuántas son del artículo? Bueno, son 30. 30 está cordial. Sí, miren, pero aquí les estoy mostrando uno que encontré hace rato. Es de 16 páginas. Análisis del Sistema Español de Indicadores de la Educación. Una revisión crítica. Vean, aquí está la introducción. Es muy pequeña. Es un artículo. Está la introducción. Y luego hablan del Sistema Estatal de Indicadores. Dice estructura y marco de vemos, perdón, no sé si esté proyectando, no vemos su pantalla. Oh, esperen. Ah, ya. Es que me la quitan estos. A ver. ¿Ahora sí? Sí, doctor, ahora sí. Bien. Miren, este es el artículo. O sea, es un ejemplo. Este tiene 16 páginas. Viene la introducción, que es pequeñita. Algo así van a hacer ustedes de sinopsis. Algo así de extensión. Muy, muy pequeño. Luego viene la introducción. También es corta. Luego habla del Sistema Estatal de Indicadores, estructura y marco de referencia, versiones. Aquí están las dimensiones y número de indicadores. Esto es cuantitativo. ¿Sí? Ya empezaron con las gráficas. Estructura diferencial de las versiones 2000-2009. Otra gráfica. Aquí nos están dando indicadores. Indicadores. Y está haciendo el análisis de estos números, de estos datos. ¿Sí? Indicadores y subindicadores. Otra tabla. Otra más, también de números. Aquí está otra. Este es cuantitativo. Sí, claramente es cuantitativo. Ok. Sí, por las... Ajá. Y solo al final vienen reflexiones, pero es, o sea, es como su conclusión. Ah, bueno, no, aquí están las conclusiones. Reflexiones y conclusiones. Pero son datos numéricos. Y ya. Ah, entonces este es un buen ejemplo de un cuantitativo. Sí, muchas veces por el título podemos identificar también de cuál es su enfoque. Okay. Muy bien. Si ya no hay alguna otra duda, pues ya nos vamos a ir despidiendo. Ya faltan 3 minutos. Doctora, con esto Sí. que acaba de mostrar, de hecho, el artículo que vi se llama Los factores psicosociales en el trabajo y su relación con la salud, pero no encontré ninguna tabla numérica y habla de percepción, y sus resúmenes son así como
cuál es la reflexión que se hace. Por lo tanto, puede ver que así, desde ese punto de vista, es cualitativo. Ajá, sí, sí. Exactamente. Si te hablara más de números, entonces sería cuantitativo. Así es, doctora. Gracias. Sí. Mira, seguro la mayoría van a ser cualitativos, bueno, sobre todo en educación, ¿no? Es raro, por ejemplo, análisis de indicadores, que es muy, muy numérico, o mixtos, o cualitativos, pero cuantitativos en educación son los menos. En administración yo espero que haya más, ¿no? Pero en educación no tanto. Pero administración también es cualitativa. ¿En administración también? Cualitativa, doctor. Es que también depende del tema. La parte cualitativa. Sí, fenómeno. A lo mejor si le pones indicadores de desempleo o no sé, tasa de desempleo en México, eso podría ser más cuantitativo, ¿no? Niveles de inflación o tasas de inflación, de interés. Exacto. Bien, pues entonces ya no hay algo, ya no hay nada más, ya no hay ninguna otra pregunta, alguna duda. Ninguna, doctora, gracias. Bien, gracias a ustedes por haber asistido y entonces nos vamos cerrando la sesión y nos vemos la siguiente semana si les parece bien. Si antes tienen alguna duda, con todo gusto. Seguimos en contacto. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, a ustedes. Con anticipación, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahí te tomas Hasta un luego, chile doctora. a mi salud. Gracias, doctora. Vivirse pronto.